Dice la palabra del Señor, Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. El día de hoy quiero compartir un mensaje que tiene por título, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y esta es una pregunta que no es hecha solamente en esta parte por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. La pregunta ¿quién irá? Es una pregunta que ha sonado a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando Dios ha hablado a los profetas, Él ha preguntado y preguntó en el Antiguo Testamento a través de los profetas, ¿quién irá por nosotros? ¿Sí? Pregunta, ¿quién irá por nosotros? Dios nos ha hecho a nosotros copartícipes de su obra aquí en la tierra. Él ha hablado y Él comienza a hablar. Romanos dice en este capítulo 10 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando escuchamos esta promesa, cuando escuchamos la gracia de Dios diciendo todo aquel que invocare el nombre del Señor, eso es algo hermoso, ¿sí? Pensar en que la salvación de Dios es algo que está abierto para todo aquel que quiera acercarse. Pero sabes, mira, hay una cosa, ¿verdad?, que es importante, ¿no? Tú puedes tener lo mejor. Vamos a pensar en productos, vamos a pensar en algún servicio que tú prestas o algún producto que tú vendes, y tú podrías tener el mejor producto que hay en el mercado, y tú podrías tener el mejor servicio que hay en el mercado, ¿sí? Pero si nadie sabe que tú tienes aquello, ¿cuántas personas crees que van a llegar a tu casa a golpear la puerta para preguntar y pedirte por aquel producto? Difícilmente gente va a llegar, así sea el mejor producto de todo el mundo, ¿sí? Cuando alguien quiere comenzar un emprendimiento, muchas veces piensa, ya tengo el mejor producto, lo tengo aquí, ¿verdad? ¿Por qué la gente no está peleándose por llegar a comprar mi producto? Lo tengo en el mejor precio y tengo la mejor calidad y es lo mejor que hay. ¿Por qué nadie viene? Y es pues porque no saben que está ahí, porque no saben de la existencia tal vez de aquello. Sabes, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay una promesa de gracia para esta tierra, ¿sí? Tú llegaste al Evangelio y tú escuchaste las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Pero acabo de decir algo clave. Tú escuchaste las buenas nuevas de salvación. La gracia de Dios a través de Cristo Jesús, el sacrificio en la cruz del Calvario, la sangre derramada de Cristo, su muerte y su resurrección de entre los muertos garantizó que tú y yo tuviéramos vida en Cristo. Pero si no hubiera habido alguien que hubiera venido a hablar el Evangelio a tu vida, difícilmente hubieras llegado a Cristo. Alguien tuvo que haberte compartido acerca de Cristo. Esta promesa, ¿sí?, que dice todo aquel que invocare. Invocar, hermano, esta palabra invocar no es solamente hablar o solamente pedir. Invocar tiene que ver con un clamor acerca o dirigido hacia alguien que sabes que te puede ayudar. Esa es la palabra que se usa para invocar el nombre del Señor. Pero para que alguien sepa que tiene esta necesidad, necesita escuchar lo que está ocurriendo. Necesita escuchar su condición de corazón y necesita escuchar que hay una respuesta para esa condición. Todo aquel que invocare el nombre
del Señor, dice el versículo número 13. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos y escuchamos este evangelio y compartimos acerca de esta gracia, nosotros necesitamos ser aquellos portadores de esta noticia. Esta noticia que un día tú y yo recibimos, un día tú y yo escuchamos. Mira, mucha gente, estamos en Occidente, estamos en esta parte del mundo donde mucha gente puede acceder a una Biblia, mucha gente puede escuchar tantas cosas acerca de Cristo. Celebramos Navidad, celebramos Semana Santa y hay tanta gente que celebra esas fechas, ¿verdad? Pero realmente, y si tú preguntas a alguien si sabe quién es Jesucristo, difícilmente te vas a encontrar muchas personas que no sepan quién es Jesucristo. La pregunta es, ¿eso significa que todo mundo ha volteado a buscar salvación en Cristo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tristemente, aun cuando históricamente conocen a la persona de Cristo, en lo personal no se han encontrado con el evangelio. ¿Por qué? Porque tal vez callamos el evangelio. ¿Por qué razón? Y he preguntado otras veces, ¿por qué razón una persona va a una iglesia? ¿Por qué razón alguien se acerca a una iglesia? Mira, muchas veces te acercas a una iglesia o se han acercado a una iglesia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y eso está bien, ¿sí? Conoces y sabes que Cristo provee para tus necesidades, pero ese no es el evangelio, ¿sí? Un Dios que provee para tus necesidades no es el evangelio. Ese es un don de Dios, una gracia de Dios, un regalo de parte de Dios. Pero el evangelio va mucho más allá. ¿Por qué una persona clamaría a Dios, al nombre de Dios? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de su condición. Pero si no escucha el evangelio, no va a darse cuenta de su condición. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿sí?, acerca de la eternidad, ¿sí?, acerca de a dónde irá cuando deje este mundo, ¿sí?, te vas a dar cuenta de las respuestas que puede haber. Te vas a dar cuenta que te va a decir, pues posiblemente, pues yo espero que voy al cielo. ¿Por qué? Pues me he portado bien, ¿sí? ¿Comparado con quién? ¿Sí? Pues con todos los que están a mi alrededor, ¿verdad? Romanos mismo habla y dice y señala acerca de que nosotros muchas veces juzgamos a otros por aquello que nosotros mismos hacemos, ¿sí? Pero no nos damos cuenta. Juzgamos a otros acerca de la impiedad, de la maldad, y no nos damos cuenta nuestra propia condición del corazón, ¿sí? Como seres humanos. Estamos como cerrados, ¿sí? Y nos basamos solamente en la moralidad. Y cuando nosotros vivimos solamente por la moralidad, mi hermano, no hay mucho para dónde hacerse. Porque tal vez moralmente soy aceptable. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que definitivamente tiene una moral muy relajada. Entonces no es tan difícil, ¿verdad?, ponerte un poquito arriba. No es tan difícil, pero es muy fácil justificar mis acciones. Justificar por qué razón yo no puedo perdonar a alguien, ¿sí? ¿Por qué razón yo no puedo ser amoroso con alguien? ¿Por qué razón y puedo dar una lista interminable de cosas, las cuales justificamos? Pero cuando viene el evangelio, lo que hace el evangelio de Jesús es que viene a nuestro corazón y quedamos solos, ¿sí? No hay otro punto de referencia sino solamente la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Ese es el punto de referencia. ¿Qué tan bueno eres? ¿Comparado con quién? Sería la pregunta. Si tú te comparas con las demás personas, puede ser, ¿verdad?, que seas mejor que muchos, ¿verdad? Puede ser que tú digas, no, yo soy excelente persona. Había un hombre en la Biblia llamado Job, el primer libro que se escribió de la Biblia, el más antiguo, el libro de Job. Este hombre era un buen hombre, ¿sí? Moralmente, socialmente, espiritualmente, era un buen
hombre. ¿Qué pasó con Job? Te voy a resumir sus 40 capítulos, ¿verdad? Este hombre, un día llega el diablo delante de Dios y le dice, oye, llega y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? De rondear la tierra, ¿verdad? De andar por la tierra y por sus alrededores. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro justo como él. ¿Sí? Dios mismo le está diciendo, ¿verdad? Y el diablo dice, bueno, pues no de balde te sirve, ¿verdad? Si lo tienes rodeado de todo lo bueno, ¿verdad? Si todo le has puesto ahí a este hombre, ¿cómo no? Pero verás, deja que toque sus riquezas y entonces vas a ver cómo se queja de ti. Dios le dice, puedes tocar sus riquezas. Y lo hace, ¿verdad? Va y toca las riquezas y de un día para otro pierde todo lo que tenía económicamente. En todo esto, dice la Biblia, Job nunca pecó con su boca, ¿sí? Y así le va quitando diferentes cosas, lo resumo, ¿verdad? Hasta que queda, incluso pierde hijos, ¿verdad? La esposa no, ahí está, ¿verdad? Pero le está diciendo, no, pues ya maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Y ahí está la esposa. Y en medio del dolor, en medio de la enfermedad y en medio de todo, Dios viene y habla con Job y le muestra algo muy importante. Y es de notar que ese fue el primer libro de la Biblia. Es de las primeras cosas que Dios decidió hablar y dejar por escrito para el ser humano, el libro de Job. Y habla y lo lleva a un punto donde Job se da cuenta de algo. Dios le hace ver que él está muy orgulloso porque él siente que merece lo que tiene, ¿sí? Es que yo tengo esto y como no, si he sido bueno, ¿sí? Y como no, si siempre oro a Dios, y como no, si siempre sirvo, y como no, si... Y empieza él, y eso lo tiene muy metido en el corazón, que ni siquiera se ha dado cuenta. Y los demás alrededor no se dan cuenta, porque voltean y lo miran, y efectivamente es una buena persona, ¿sí? Pero Dios lo tiene que llevar ahí, ¿por qué? Porque esa pequeña raíz que parece tan insignificante, lo puede llevar a la destrucción. Una persona cuando confía en sus propias justicias no puede entrar al reino de los cielos. Necesita darse cuenta que aunque seas el más bueno de la tierra, hay maldad en tu corazón. Hay deseos que no son correctos. Hay motivaciones incorrectas, ¿sí? Y que necesitas de la bendición y la gracia de Dios, y que solamente es en Cristo que puedes encontrar salvación. Cuando Job llega ahí, cuando Job se mira y se da cuenta de esto, se horroriza de sí mismo y entonces clama al Señor y agradece. Dios le vuelve a llenar de vuelta, ¿no? de muchas cosas que le habían sido quitadas. Pero fue necesario que este hombre, que era un buen hombre, se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿sí? Mucha gente llega a una iglesia o tiene una Biblia en su casa o profesa una religión y puede caminar por años sin darse cuenta que necesita un Salvador, ¿sí? Que necesita a alguien que es mucho más blanco que su propia santidad, ¿verdad? Una persona que se siente bueno, ¿sí? Que se siente puro. Si se compara con Dios, definitivamente nos falta mucho. El propósito de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Ahora la pregunta, si tú y yo no hemos llegado a Cristo, ¿será que a esa estatura, a ser como Cristo en todos los sentidos, ¿verdad? Si tú y yo no hemos llegado ahí, ¿será que todavía nos falta camino por recorrer? Sí. Si solamente alguien tan santo como Jesús mismo podría entrar al cielo, ¿será que tú y yo tendremos acceso así nomás porque sí? No, necesitamos que Cristo sea el que cubre nuestra vida, que sea su gracia, su justicia y su santidad lo que reviste nuestra vida y corazón, que sea Él el que nos ayuda a todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Bueno, ese es el primer llamado o la primera cosa que tenemos que tener en claro. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Pero para poder invocar el nombre del Señor viene una cadena
aquí en el versículo siguiente, en los 2 versículos siguientes, una cadena de este propósito divino, ¿sí? Que es una cadena lógica, que es una cadena entendible. Dice el versículo número 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primer obstáculo. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor? ¿Cómo van a buscar al Señor si no han creído en Él? Si alguien no ha creído que Jesús es el Señor, ¿cómo lo va a invocar? Es decir, a clamar a Él. No solamente una palabra superficial, sino desde el corazón. ¿Cómo va a clamar por la salvación de Dios si no ha creído en Dios? ¿Sí? Ese es el primer obstáculo que se encuentra. Si no creen, ¿cómo van a invocar? Ahora, viene un segundo obstáculo, ¿sí? ¿Cómo van a creer, ¿sí?, si no han oído? ¿Sí? ¿Cómo alguien va a poder creer en el Señor si no ha escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Sabes? La naturaleza me habla del carácter de Dios, me habla de los atributos de Dios, me habla de quién es Él. Cuando tú volteas a ver los cielos que Él creó, que sus manos crearon, te habla de un Dios inteligente, sabio sin medida, ¿verdad? Para poder crear todo lo que hay alrededor, para establecer las leyes de la física, de la química y de todas las leyes que puedan existir. Él las creó. Dime si no necesitas ser un ser inteligente sobremanera. Cuando tú volteas y miras la creación, eso te habla de Dios, ¿sí? Cuando tú volteas y miras la creación misma, te das cuenta que Él es un Dios que cuida de su creación. Él diseñó todo para que todo opere para el bien de su creación. Aún, por ejemplo, cosas como que nosotros llamamos catástrofes naturales, como un huracán, por ejemplo, ¿sí? Un huracán es necesario para que nuestro planeta siga funcionando como debe funcionar, ¿sí? Cosas que nos resultan a nosotros catastróficas, pues terminan redundando en el bien de la creación de Dios, ¿sí? Dios se encargó de todo eso. Podremos hablar y podemos escuchar del cambio climático, lo que tú quieras, pero sin duda que la primavera viene, el verano llega, el otoño está presente y el invierno llega en su tiempo. Se puede hablar de temperaturas altas, bajas, de situaciones las que tú quieras, pero hermano, hasta el día de hoy, la primavera, el verano, el otoño y el invierno siguen llegando cuando tienen que llegar. Sigue existiendo aquello. Dios es un Dios cuidadoso. Dios es un Dios. Volteas a ver el universo y te das cuenta que Dios existe porque es un Dios creador. Es un Dios que forma cosas, ¿sí? Es un Dios que cuida de los detalles, ¿sí? Es un Dios, si tú vas y estudias la microbiología, tú te vas a dar cuenta de cómo hay tanto detalle en las cosas más pequeñas, ¿sí? En las cosas imperceptibles para nuestros ojos, ¿verdad? A simple vista, utilizas aparatos y te das cuenta cómo Dios cuidó hasta el mínimo detalle. Es un Dios cuidadoso de las cosas más pequeñas. Y al mismo tiempo, cuando volteas, dejas de ver aquello microscópico y volteas hacia arriba y te das cuenta la inmensidad del espacio y que en medio de eso que parece caótico, ¿verdad? De las constelaciones, de las galaxias, en medio de todo eso hay un orden y siguen funcionando las cosas como debe ser. Te das cuenta que es un Dios de detalles, pero también es un Dios de grandeza. Es un Dios poderoso. Y todo eso te habla acerca de Dios, pero nada de eso te habla acerca del Evangelio, ¿sí? Nada de eso te habla acerca de que puede haber salvación o esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo creerán si no han oído, si no han escuchado el mensaje del Evangelio? Si cuando miras te das cuenta que hay un Dios perfecto, te das cuenta que hay un Dios santo, ¿cuándo le vas a llegar tú a los talones? ¿Sí? ¿Cuándo vas a poder acercarte a ese Dios perfecto? La respuesta lógica sería nunca, ¿sí? Sería impensable. Pero ¿cómo van a creer si no han escuchado el Evangelio?
Y ahora lleva otra pregunta en esa cadena. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Quien proclame la buena nueva de salvación. ¿Cómo van a escuchar si no hay alguien que abre su boca y les comparte? Yo les he dicho, lo dije esta semana, perdón, no me acuerdo ni a quién le dije, pero lo dije esta semana, no sé si con los jóvenes o con quién, pero yo lo compartí esta semana y les dije, miren, de aquí de la iglesia, el que menos contacto tiene con personas que no conocen de Cristo, soy yo. Yo trato en su gran mayoría con personas que ya conocen de Cristo. Así es de que si tu esperanza está en que el pastor vaya y le predique al incrédulo, ¿verdad? Pues te tengo noticias, ¿verdad? Hay poca esperanza, ¿verdad? Lo hago cada vez que yo puedo, pero por la naturaleza de mi trabajo, yo me relaciono mucho más con personas que ya son creyentes, ¿sí? Pero ¿qué crees? Aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay un montón, hay muchos que principalmente se relacionan con personas que no conocen de Cristo y que no han oído el mensaje del evangelio. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique, verdad? Sí, pero yo no soy llamado a ser predicador, ¿verdad? Pues hermano, dice aquí, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tienes razón. Si no hay alguien que te envía a predicar esa buena noticia, entonces, pues hermano, no tienes responsabilidad. Pero quiero que me acompañes, por favor, a Juan capítulo 20, versículo 21 y versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 21 y versículo 22. Dice lo siguiente, versículo 21 y versículo 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sabes? Jesús está hablándole a sus discípulos. Y tienes razón en decir, ¿cómo puedo yo ir y predicar el evangelio a alguien si no me han enviado a hacerlo? Pero ¿qué crees? Jesús te envió. Jesús habló. Mateo 28 habla, por tanto, id, ¿sí? Y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Jesús mismo es el que nos envía a nosotros. Es Él el que ha determinado que nosotros seamos parte de esta necesidad que hay en el mundo de escuchar el evangelio. Seamos parte de esa respuesta de Dios para escuchar el mensaje del evangelio. Pero fíjate, Jesús no solamente los envía, Él habla y les dice, bueno, tienes razón, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Sí? Dios siempre ha usado personas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios siempre ha usado personas para compartir el evangelio. No esperes que se le aparezca un ángel a una persona que no conoce de Cristo para que venga a la iglesia, ¿verdad? Para que venga a los pies de Cristo. No esperes, ¿verdad? ¿Qué cosa más preciosa hay que la salvación que Dios da? No hay nada más precioso que eso. Ahora, no esperes que la gente va a estar llegando aquí a tocar la puerta, ¿verdad? Para decir, oigan, ¿tienen algo que me pueda servir para salvarme? ¿Verdad? Es como tener ese mejor producto de la vida y pensar que la gente va a estar golpeando a tu puerta para que tú les des aquella medicina. Hermano, no funciona así. Tienes que salir, tienes que ir y tienes que llevar ese evangelio. Es una decisión muy consciente de cada persona el poder hacer eso, responder al llamado del Señor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No dice, quédense aquí, yo los haré famosos para que la gente venga y escuche el evangelio. No, Jesús dice, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio.
de la gracia de Dios. Hay una instrucción. Hermano, ¿te acuerdas que estuvimos predicando acerca de la tierra prometida? Hay una promesa que dice que todo lo que mires, todo lo que toque, dice, voltea y mira para el norte, el sur, el este y el oeste, y todo lo que pisares con la planta de tu pie, yo te lo daré. ¿Te acuerdas de esa promesa? Y hablábamos de esta vida plena, ¿verdad? De esta tierra prometida. Bueno, ¿qué significaba eso de que todo lo que pisara la planta de tu pie? Significaba que la tierra que te iba a dar el Señor no te iba a llegar ahí sentado, ¿verdad? Lo que te iba a llegar, pues a lo mejor ahí donde estás sentado, lo que alcances a pisar. Pero dice, ¿hasta dónde quieres llegar? Hasta allá te voy a dar. Pero ¿qué implica? Que te tienes que levantar y que tienes que caminar hacia allá. Dice, el Señor te prometió darte aquello. Implica trabajo, implica esfuerzo, ¿sí? Cuando habla acerca de ir y anunciar el evangelio, ¿qué significa? No significa, tú siéntate, yo te hago famoso y todos van a venir aquí a preguntar, ¿verdad? Si hay salvación para ellos. No, dice, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Hay un llamado a la acción. No es para estar sentado, es para voltear y tener compasión de aquel que se está perdiendo. Es para tener compasión y que esa compasión me mueva. Hermano, la compasión que no te mueva a hacer algo no es compasión. ¿Sabes qué es? Lástima, ¿sí? Y Dios no nos llamó a tener lástima por nadie, ¿sí? Nos llamó a tener compasión. La gran diferencia es que la lástima nada más dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Y generalmente tenemos lástima de nosotros, pobrecito de mí, ¿verdad? Pobrecito de él, ay, mira, pobrecito. Eso no sirve, hermano, para nada. La compasión es cuando miras una necesidad, te duele en el corazón y te mueve a hacer algo. Tú y yo somos llamados a ir y anunciar el evangelio. Preciosos son los pies, termina diciendo ahí en Romanos, preciosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Jesús te envía a ti, lo leímos aquí en el versículo 21, Juan 20, versículo 21 y 22. Dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios te envía a ti a anunciar las buenas nuevas de salvación, pero no lo hace así nada más. Fíjate, y es importante el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo, pero cuando viene y habla que Dios sopla el Espíritu Santo sobre ellos, les está capacitando. ¿Para qué? Para ir y anunciar el evangelio. Así como el Padre me envió, yo los envío, dice Jesús. Qué privilegio para cada uno de nosotros el poder saber que Dios nos está enviando a nosotros y que en eso Él nos capacita, y la capacitación que Él nos da es esa presencia, ese soplo de vida en nuestro interior, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Te acuerdas en Génesis cuando Dios crea al ser humano? ¿Te acuerdas cómo Dios forma al ser humano? Y era un ser humano perfecto, ya estaba hecho, estaba ahí, pero estaba inerte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios sopla en su nariz aliento de vida. Y ese aliento que Dios sopló infundió vida en el interior de aquel primer ser humano. Abre sus ojos y se convierte en un ser vivo. Se levanta con todas las funciones. Muchas veces nosotros como iglesia, como cristianos, estamos completos, hermano. Tenemos todo y tenemos de más, ¿sí? De más. Cosas necesarias y algunas cosas que ni siquiera son indispensables, pero aún así las tenemos, hermano. Dios nos ha dado, mira, gloria a Dios por los aires, ya casi funcionan, ¿no? Pero imagínate, o sea, tenemos todo eso, tenemos tantas cosas, tenemos Biblia, tenemos enseñanza, tenemos conocimiento, tenemos oración, tenemos amigos en la fe, tenemos muchas cosas. Es decir, somos un cuerpo perfecto. Somos un cuerpo perfecto. Pero ¿qué pasa en ocasiones? Estamos inertes, como sin vida. Por eso Jesús dice, los envió y ¿qué hizo? Sopló sobre ellos, ¿sí?
El Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios moviendo nuestro interior. Necesitamos que Dios venga y sople en nosotros, sople vida en nosotros, hermano. Es el Espíritu Santo quien nos da vida, quien nos da poder y quien nos da autoridad para nosotros poder ir y compartir el Evangelio. Y mira, cuando hablo de autoridad, no hablo de que tú tienes que ir y compartir y decir, hoy te traigo una nueva. No. Tú puedes hablar con amor, pero con autoridad, ¿sí? Con la autoridad que Dios da. Tú no estás hablando un mensaje personal, estás hablando el mensaje que alcanzó tu corazón, ¿sí? El mensaje que transformó tu vida, el mensaje que le dio sentido a la eternidad para cada uno de nosotros y que también quiere alcanzar y darle sentido a la vida de otras personas. ¿Cómo pues invocarán, ¿sí?, aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Y cómo creerán, ¿sí?, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán, ¿sí?, si no son enviados? ¿Sí? Pero la respuesta está en la misma Escritura. Tú has sido enviado para predicar buenas nuevas de salvación y de esperanza a donde quiera que tú vayas, ¿sí? Mientras vayan por el mundo, prediquen, anuncien el Evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Como iglesia somos un cuerpo perfecto, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Ese soplo del Espíritu Santo en nuestro corazón y reconocer, yo necesito compartir las buenas nuevas con otros. Tú necesitas, hermano, compartir las buenas nuevas con otros. Tú tienes un llamado como embajador de Cristo en esta tierra y no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier llamado. Estás llamado a compartir el mensaje que es capaz de transformar la eternidad de una persona. Hay muchas cosas que pueden ser importantes en esta tierra, pero recuerda esto, tú estás llamado a compartir un mensaje que tiene el potencial de transformar la eternidad de una persona. No es cualquier cosa, hermano. Te lo encargó a ti, me lo encargó a mí, ¿sí? Imagínate eso. Ese mensaje, ese tamaño de mensaje, te lo encargó a ti, ¿sí? Yo quiero que tú seas consciente el día de hoy de la necesidad que tenemos de ser llenados del Espíritu Santo para poder ir y compartir este mensaje. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer? ¿Sí? ¿Cómo van a escuchar el mensaje si no hay quien predica ese mensaje de salvación? Ponte de pie en esta mañana. Quiero que pienses por un momento en esta parte. ¿Qué tanto yo he correspondido delante de Dios a la salvación que he recibido? Si Él ha hablado a mi vida y Él ha transformado, porque sí lo ha hecho en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Si Él ha transformado mi corazón, si Él ha transformado mi vida, ¿cómo he respondido yo ante ese regalo de salvación que he recibido? Soy de aquellos que les gusta recibir y recibir y recibir, pero que para dar, híjoles, son bien duros. Creo que Dios no nos ha llamado a ser así. Lo que he recibido de gracia yo lo tengo que dar. La salvación no cuesta, hermano, no te costó a ti, le costó a Cristo. Y un precio muy caro, su vida entera. Pero a ti no te costó eso. Tú recibiste por gracia esa salvación. Eso que recibiste de gracia, tú eres llamado a corresponder y anunciarlo a otros por gracia, por misericordia. Alguien oró por ti antes de que tú llegaras a Cristo. Alguien estuvo al pendiente de ti. Alguien oró al lado tuyo. Alguien te encaminó en la vida. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que ir y de la misma manera hacer hacia otros. Hay un llamado de parte de Dios y hay una tierra que está árida, que está seca, que está vacía, donde hay sufrimiento por todos lados.
y están necesitando escuchar un mensaje que trae esperanza para sus vidas. Y tú eres el portador de ese mensaje. ¿Hasta cuándo esperarás para poder llevar ese mensaje a otros? ¿Hasta cuándo le negarás a otro el privilegio de escuchar el Evangelio de boca de alguien que ha recibido el Evangelio? Oremos al Señor en esta mañana. Señor amado, hoy te damos toda la gloria a ti, Señor. Yo te pido, amado Espíritu Santo, ven, Señor, y causa en nuestro corazón, Señor, un hambre y un deseo, Señor, por anunciar tu Evangelio, Señor, a los que están cerca. Amado Dios, muéstrame, Dios, la necesidad alrededor de mí. Muéstrame, Señor, que yo no soy el centro, Señor, de todas las cosas, sino que hay otros, Señor, a mi alrededor que necesitan escuchar de ti. Que tú has dado a mi vida un mensaje, Señor, para compartirlo con otros, Señor. Que tú me has dado, Señor, a mí una gracia que no merecía, y que esa gracia yo la tengo que anunciar a otros, Señor, para que te conozcan, Señor, para que se acerquen a ti, Dios. Amado Espíritu Santo, yo te pido, Dios, ven y habla a nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor Dios. En el nombre poderoso de Jesús te pido, ven y haz tu obra. Levanta, Señor, una iglesia que te proclama, Señor, que está comprometida, Señor, con proclamar tu Evangelio en medio del lugar donde se encuentra, Señor. Te lo pido, amado Dios, en esta mañana, y te doy gracias y te doy gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor Dios. Aleluya, Dios.